Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Macaronay. Nuevamente nos sumergimos ahora en el mundo de las especies vegetales invasoras de la Macaronesia. Muchas de ellas constituyen un peligro medioambiental. Esta tarde nos preguntamos desde aquí, ¿se puede hacer algo útil con ellas? A eso tiene respuesta María Dolores Marrero Alemán, profesora en el área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿La escuchamos? ¿La vemos? Y la escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Carolina, y buenas tardes a todos y a todas. El trabajo que hoy vamos a presentar es un proyecto financiado por el programa Interreg MAC 2014-2020 dentro de un eje temático con el que se pretende, por un lado, reforzar los mecanismos de conservación y protección del medio ambiente y, por otro, promover la eficiencia de los recursos. Es precisamente en ese marco donde nuestro grupo de investigación propone lo que comentaba, el aprovechamiento industrial de la biomasa generada por especies vegetales invasoras presentes en la Macaronesia. ¿Pero qué es una especie vegetal invasora? De acuerdo con la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se define una especie exótica invasora, especie ya sea animal, planta, hongo o microorganismo, como aquella especie que se introduce o se establece en un ecosistema y supone un agente de cambio y de amenaza para la diversidad biológica autóctona, ya sea por su comportamiento invasor o bien por el riesgo de contaminación genética que puede suponer para las especies autóctonas de su entorno. La misma ley nos dice que las plantas invasoras son aquellas plantas que llegan de su medio de origen a otro medio que les es ajeno, pero en el que son capaces no solo de establecerse, sino incluso de competir y producir un gran número de nuevos individuos también con capacidad reproductiva. En este sentido, concienciados desde la Unión Europea y dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se acordó que todos los firmantes de dicho convenio impidieran, obviamente en la medida de lo posible, que se introdujeran especies exóticas que amenazaran a ecosistemas, a hábitats, a otras especies, que si se introducían las controlaran o, si pudiera ser, trataran de erradicarlas. Para ello se elaboró una lista de especies exóticas preocupantes para la Unión Europea, entre las que se encuentran algunas de las especies vegetales que se trabajan en este proyecto. De hecho, se han detectado que unas 12.000 especies exóticas que existen en los países europeos, aproximadamente entre el 10 y el 15% de esas 12.000 especies se comportan como invasoras. También a nivel nacional, la ya mencionada Ley 42/2007, en su artículo 64, establecía la creación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se solicitaba que se incluyeran todas las especies y subespecies exóticas invasoras que o bien ya fueran una amenaza o fueran a constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, para los hábitats, para la agronomía o incluso para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, establecieron una serie de planes, de estrategias de gestión, control y posible erradicación de especies que supusieran un riesgo para la conservación de la fauna, de la flora o de los hábitats de los ecosistemas autóctonos amenazados. Y pusieron un especial énfasis en la atención a la biodiversidad insular, como es nuestro caso. Pero ¿en qué consiste esas estrategias de control y posible erradicación de especies invasoras? A nivel nacional, la Federación Española de Municipios y Provincias, junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lanzaron una campaña para prevenir, minimizar y eliminar las especies exóticas invasoras. Se rodearon de un grupo de trabajo técnico donde habían representantes de todos los gobiernos locales e incluso de comunidades autónomas que tenían una amplia experiencia en tratar de controlar y erradicar especies invasoras. El objetivo de esta campaña lanzada era doble. Por un lado,
informar, concienciar y sensibilizar a los gobiernos locales sobre la necesidad de dinamizar, de actualizar, de mantener siempre activo el catálogo español de especies exóticas invasoras. Y el otro objetivo era concienciar, o es concienciar sobre la necesidad de incorporar en las prácticas diarias programas que contribuyan a eliminar, si es posible, o a reducir, si no es posible eliminar, la presencia de especies invasoras, curiosamente en el ámbito urbano, que es donde suelen ser una de las principales vías de entrada y comercio. En este sentido, la Comunidad Autónoma de Canarias realiza anualmente campañas de erradicación de especies exóticas. Como ven en la pantalla, muchas de estas actuaciones o de estas acciones están relacionadas pues, con la recuperación de especies amenazadas, con actividades de restauración del medio natural o con campañas de erradicación dirigidas a especies concretas, y entre ellas el rabo de gato. El rabo de gato, o Penicetum cetaceum, es una planta cuya expansión es tan preocupante en Canarias que ha sido necesario definir, como ven en la parte inferior de la pantalla, unas directrices técnicas para el manejo, control y eliminación del mismo, que se publicó en el BOC 120 de 24 de junio de 2014. Pues bien, es precisamente en todo este marco que he comentado y con los antecedentes que hemos visto lo que nos llevó a trabajar en el proyecto de título Potencial aprovechamiento de biomasa generada a partir de especies vegetales invasoras de la Macaronesia para uso industrial, de acrónimo INF2MAC. Nosotros planteamos concretamente estudiar la viabilidad de aprovechar esos residuos que proceden de las campañas de erradicación y control que se realizan en Canarias, en Azores y en Madeira, en concreto sobre 6 especies vegetales invasoras: acacia, caña, jengibre blanco, tunera, rabo de gato y tártago, cuyos nombres científicos aparecen en la ilustración. ¿Y quiénes forman parte de este proyecto? ¿Quiénes estamos embarcados en esta idea de ese aprovechamiento de esos residuos? Pues las entidades que ven, o los socios que ven en esta pantalla. Tenemos, por un lado, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que actúa como jefe de fila, como coordinador del proyecto, a través del Grupo de Investigación de Fabricación Integrada y Avanzada. Nosotros llevamos trabajando varios años en el campo de las fibras naturales y hemos participado ya en varios proyectos de investigación con financiación nacional e internacional. De hecho, desde la ULPGC se ha desarrollado un sistema patentado de extracción mecánica de la fibra de platanera. Tenemos experiencia en la obtención de materiales compuestos precisamente actuando con las fibras naturales como refuerzo. También participa el Cabildo de Gran Canaria a través del Departamento de Biología Reproductiva y Micromorfología del Jardín Botánico Canario Vieri Clavijo, que cuenta con una amplia experiencia en la caracterización morfológica reproductiva de diferentes especies vegetales. Ellas han participado en diferentes proyectos relacionados fundamentalmente con la caracterización botánica de especies endémicas. Otro de los socios participantes es la Universidad de da Madeira, a través del Centro Químico da Madeira. Es un centro de investigación portugués que cuenta con más de 10 años de experiencia de investigación en las áreas de síntesis y caracterización de nuevos materiales, y en concreto en la caracterización y valorización de productos naturales. Los siguientes socios participantes son la Universidad de dos Açores, a través de la Fundação Gaspar Frutuoso y el Instituto de Investigación de Tecnología de Agronomía y Medio Ambiente, cuya investigación se centra, entre otros aspectos, en utilizar los recursos de una manera eficiente, de una manera sostenible, y también investigan en la producción de alimentos. Los investigadores, nuestros compañeros que participan en este proyecto, tienen una amplia experiencia en la investigación relacionada con la alimentación animal y con las necesidades nutricionales de diversos cultivos y de diversos tipos de ganadería, de animales. ¿Y qué vamos a hacer todos estos participantes con los residuos
de las campañas de erradicación y control de especies vegetales invasoras? Pues básicamente lo que queremos es, o lo que pretendemos es, crear nuevos materiales compuestos. Es decir, crear un material a partir de la combinación de una matriz, que puede ser metálica, cerámica o polimérica, con fibras que pueden actuar de refuerzo, de relleno, y que pueden ser sintéticas o naturales. En concreto, en el proyecto, nosotros planteamos utilizar una matriz polimérica termoplástica con fibras naturales que hayamos extraído precisamente de esos residuos que antes mencionábamos. ¿Y cómo vamos a desarrollar este trabajo? ¿Cómo pretendemos llevarlo a cabo? Pues hemos dividido la investigación, el proyecto, en 3 fases o etapas en las que participamos todos los socios en mayor o menor medida. En la primera actividad que vamos a desarrollar se tratará de estudiar la biodistribución, la distribución de esas especies invasoras seleccionadas, generando mapas de distribución geográfica de los taxones invasores elegidos y que antes les comenté, aquellas 6 especies, y su influencia, su perjuicio, su amenaza, especialmente en ecosistemas de laurisilva y reservas de la biosfera. Además, en este apartado, en esta fase, se van a estudiar las especies invasoras para ser caracterizadas desde el punto de vista de su biología reproductiva, determinando las fases del ciclo biológico y su duración, el periodo vegetativo, su periodo reproductivo, tanto en fase de floración como fructificación y producción de semillas. ¿Para qué? Porque el objetivo es indicar cuál va a ser el momento óptimo de cosechado que minimice el peligro de dispersión y expansión de estas especies. La segunda etapa del trabajo que estamos abordando es la obtención de fibras a partir de esos residuos ya mencionados. Emplearemos métodos mecánicos, métodos químicos, usaremos cortes, triturados, emplearemos diversos tratamientos de mejora de estabilidad térmica de la fibra, etc. En definitiva, lo que vamos a buscar es obtener fibras que puedan ser aplicadas en la producción de esos materiales compuestos que antes comentaba. Además, no solo vamos a fabricar el material compuesto, sino que vamos a caracterizar esas fibras, las vamos a someter a ensayos que nos permita conocer qué composición química tienen, qué morfología, cuál es su comportamiento, su estabilidad térmica. Para obtener esos materiales compuestos, vamos a variar la matriz termoplástica y vamos a mezclarla con diferentes cantidades de material vegetal extraído. ¿Qué materiales plásticos vamos a usar? Pues emplearemos plástico convencional para utilizar como referente, pero también buscaremos utilizar ese plástico convencional en su forma reciclada y trataremos de emplear también matrices plásticas biodegradables. Con ese producto, ese compuesto fabricado, vamos a emplearlos en procesos de inyección de termoplásticos, un proceso de transformación con el que se fabrica una elevada cantidad de piezas plásticas y vamos a obtener probetas normalizadas en la medida de lo posible, obtenidas por moldeo por inyección, como dije, y las vamos a someter a ensayos mecánicos, a observaciones microscópicas, a ensayos de reciclabilidad e incluso a determinaciones de biodegradabilidad. Una vez que hayamos caracterizado ese material compuesto, veamos cuál es la combinación óptima en el comportamiento óptimo para según qué aplicación, nuestro objetivo es producir demostradores que serán diseñados y fabricados dentro del propio proyecto, para lo cual también tendremos que fabricar y diseñar los moldes con los que van a ser fabricados por inyección. Y para no alargarme mucho más, el tercer bloque del trabajo es aquel en el que vamos a estudiar tanto los residuos de forma directa obtenidos de las campañas de control de esas especies vegetales invasoras, como los residuos que nos pudieran salir de la etapa anterior para caracterizarlos desde un punto de vista de composición química y de contenidos en nutrientes. Se analizará el contenido en proteínas, en lípidos, en hidratos de carbono,
en sustancias bioactivas tipo antioxidantes, compuestos fenólicos, etcétera. Todo ello para ver la viabilidad de que con esos residuos, insisto, de forma directa o indirecta a través de los residuos de extracción de la fibra, pudiera generarse alimentación animal o compost o productos para la producción de fertilizante. Me gustaría añadir que en todo este proyecto también se propuso generar una red internacional donde cualquier entidad, organismo, centro de investigación, universidad, asociación, pudiera participar y estemos en contacto, relacionados, para poder trabajar todo lo que tenga que ver con las especies vegetales invasoras. En concreto, empezaremos con las que forman parte de este proyecto, pero la idea es irlo ampliando, irlo abriendo, estar todos conectados para poder trabajar y transmitir esa información de manera que nos ayude a controlarlas, a erradicarlas si es posible y a utilizarlos o buscar ese potencial aprovechamiento una vez que se han convertido en residuos. Me gustaría aclarar que este proyecto nace o es continuación de un proyecto anterior que ya finalizó, que también fue financiado por el programa Interreg MAC 2014-2020, pero en la convocatoria anterior. Ese proyecto se denominaba o tenía como acrónimo Ecofibra y trabajaba, como pueden ver en pantalla, con la valorización ecosostenible de especies vegetales invasoras de la Macaronesia para la obtención de fibras de uso industrial. Es decir, en ese proyecto nosotros lo que pretendíamos era generar la metodología de extracción de esas fibras que pudieran tener aplicación de uso industrial. Para ello fabricamos piezas a partir de los procesos industriales de rotomoldeo y compresión, y todo ese bagaje, todo ese conocimiento nos ha permitido generar la base sobre el que vamos a sustentar y dar el paso siguiente al siguiente proceso de fabricación en INF2MAC. Pero para explicar mejor este proyecto, vamos a mostrarles un vídeo, el vídeo que realizamos en Ecofibra, donde presentamos un poco el trabajo realizado, algunos de los resultados obtenidos, y después estoy a disposición para cualquier pregunta o cuestión que nos quieran hacer. Muchísimas gracias. Una especie invasora es la que se establece en un ecosistema y actúa como un agente de alteración y amenaza para la diversidad biológica autóctona. De las especies invasoras presentes en Canarias, Azores y Madeira, Ecofibras centra sus investigaciones en la pita, invasora en Canarias, Madeira y en 4 islas de las Azores; la caña común, especie invasora en los 3 archipiélagos; el rabo de gato, invasora en Canarias y recientemente encontrada en Madeira; y el tártago o ricino, naturalizada en Azores, es invasora en Madeira y Canarias. Las actuaciones de erradicación de las especies invasoras son costosas y requieren de acciones continuadas. Ecofibras nace en el Grupo de Investigación de Fabricación Integrada y Avanzada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La propuesta se acuerda con el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo y con las universidades de Azores y Madeira. El Departamento de Biología Reproductiva y Micromorfología del Jardín Botánico Canario realiza la geolocalización y análisis de las especies. Estudia su distribución en los espacios naturales protegidos para conocer la dimensión del problema y establecer cuáles son los endemismos más afectados. La recogida de las muestras se realiza en colaboración con Redexos, experiencia piloto para la detección y el control de especies exóticas invasoras en Canarias que están en periodo de alerta temprana.
Se investiga la biología reproductiva y el ciclo vital para determinar el momento óptimo de cosechado y evitar su dispersión durante las campañas de erradicación. Los resultados se comparten con los biólogos responsables de los espacios naturales de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Ecofibras ofrece una alternativa de aprovechamiento de los restos de las campañas de erradicación, al usar fibras naturales de estos residuos en los materiales compuestos con matrices poliméricas. También estudia la biomasa de desecho generada en los procesos de extracción y control, que puede tener un uso como fertilizante o como pienso para animales. Los procesos de extracción de las fibras son diferentes para cada especie y se basan en el uso de procedimientos mecánicos y quimioenzimáticos. Se emplean equipos diseñados y fabricados específicamente para ello. La Universidad de Las Palmas coordina el proyecto y es responsable de las actividades de extracción y caracterización de las fibras, de la obtención de los materiales compuestos y de la fabricación de demostradores. Para determinar la composición de las fibras se realizan ensayos de caracterización empleando métodos como la termogravimetría, el análisis químico cuantitativo o la espectrofotometría infrarroja. Esa información permite definir el tratamiento adecuado para mejorar las propiedades del material compuesto. El papel del Centro de Química da Madeira es la caracterización de materiales compuestos, realizando ensayos y observación de las piezas bajo microscopía electrónica de barrido, microscopía de fuerza atómica y análisis de hidrofilicidad. Por su parte, la Universidad de Dos Açores se centra en la valoración de los residuos producidos durante la erradicación y el proceso de obtención de las fibras para su potencial uso como alimentación para ganado. Se realizan ensayos de determinación del valor nutricional y de digestibilidad de las diferentes partes de las plantas estudiadas. Los materiales compuestos reforzados con las fibras extraídas se elaboran empleando técnicas de rotomoldeo y moldeo por compresión. Se utilizan matrices termoplásticas como polietileno, polipropileno y ácido poliláctico. El uso de fibras naturales sustituyendo a otras de origen sintético aumenta el carácter ecosostenible del proceso de fabricación. Se disminuye el consumo de plástico y se permite fabricar piezas más sostenibles con gran variedad de aplicaciones. Elaborados los materiales, se someten a diferentes ensayos de caracterización para estudiar sus propiedades mecánicas, la adherencia entre la fibra y la matriz plástica y su distribución e integración en la pieza final. El proyecto Ecofibras convierte un problema real en una oportunidad, ofreciendo una alternativa de uso a los residuos de las campañas de control de especies vegetales invasoras en los espacios naturales. El proyecto consigue crear materiales de interés industrial sustituyendo fibras de origen sintético o reduciendo el material plástico que se emplea en la fabricación de productos, consiguiendo así procesos más sostenibles. Nos hemos quedado ya sin tiempo, María Dolores, para comentarios. Los has exprimido al máximo y hoy tenemos una agenda muy apretada. Esperamos que dentro de poquito ya te podamos ver esa tercera fase de ese proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Macaronay. Gracias, Carolina. Y ustedes no se muevan, que enseguida regresamos con más y mejor, más Macaronay.